Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al primer simposio virtual médico sobre enfermedades autoinmunes. En esta ocasión tenemos a la doctora Mariela Rentería, neuróloga, que nos hablará sobre generalidades de la esclerosis múltiple. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Primeramente agradezco a todo el comité organizador, la oportunidad que me dan de estar con ustedes en esta tarde, sobre todo pues compartiendo mis conocimientos y sobre todo sirviéndoles de apoyo para ampliar el conocimiento acerca de esta enfermedad que como pacientes o como familiares les está tocando vivir. Ay, creo que la doctora se salió. Esperemos unos segundos para que se vuelva a conectar. Déjenme le envío un mensaje. Me gustaría compartir con ustedes es el de las generalidades de la esclerosis múltiple. Aquí está una breve introducción acerca de cada una de las entidades que vamos a ir describiendo a lo largo de la plática, y es un breve resumen, una breve descripción de la enfermedad, primeramente. Posteriormente nos vamos a ir a hablar un poquito brevemente de la historia de la esclerosis múltiple, fundamental para tener idea de dónde se originó esta patología. Vamos a hablar un poquito también de la epidemiología y la distribución mundial de esta enfermedad, o sea, es decir, es una enfermedad mundial y por eso tenemos que conocer su distribución. Vamos a hablar de los tipos de esclerosis múltiple. Es una enfermedad multifacética, es muchas veces conocida como la enfermedad de las 1000 caras por su presentación, y de ahí que sus signos y síntomas son múltiples. Vamos a conocer un poquito de lo que se sabe acerca de los factores causantes de la enfermedad, teorías básicamente, ya que no se tiene una causa bien establecida, cómo se hace el diagnóstico, qué hay de tratamiento, finalmente algunas conclusiones para reforzar la ponencia y las referencias bibliográficas. Muy bien, doctora. Nada más estaríamos de nuevo para conectarnos con su presentación, su PowerPoint, para poder mencionarlo aquí. ¿Cómo? Nos faltaría nada más que nos dé acceso de nuevo a su PowerPoint para poder ponerlo aquí en la ponencia. Permítanme. Sí, está bien, doctora. ¿Ya? No me ha llegado aún. Si gusta intentarlo de nuevo. Listo, ya aquí la tengo, aquí se la agrego. Bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar de lo que es la definición de un caso de esclerosis múltiple, y vamos a ver que a partir del 2001 se define como un caso de esclerosis múltiple aquel individuo que presenta datos de lesión en la sustancia blanca del sistema nervioso central y cuya progresión está avalada tanto en tiempo y en espacio, y que se pueden documentar a partir de hallazgos clínicos, estos síntomas y signos, y los hallazgos en la resonancia magnética. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Me gustaría que nos detuviéramos a cada uno de estos recuadros que seguramente vamos a estar repitiendo durante el curso de la plática. Es una enfermedad crónica que básicamente afecta lo que es la sustancia blanca del sistema nervioso central. Se le conoce o está dentro de las enfermedades autoinmunes. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es la autoinmunidad. Es inflamatoria y es neurodegenerativa. Es una enfermedad muy compleja. De hecho, no se conoce a ciencia cierta cuáles son las causas de la enfermedad. Hay teorías básicamente o las más fuertes que son en cuanto a factores genéticos y ambientales, o bien que tienen que ver en manera conjunta, ¿verdad? Es una enfermedad muy variable, no tiene un patrón predecible o fijo, de ahí que es
como médicos incluso es muy difícil cuando el paciente nos pregunta cómo me va a ir ante el diagnóstico de esta enfermedad. Ni siquiera uno como médico puede saberlo porque es una enfermedad muy poco predecible, ¿verdad? Y no lleva un patrón fijo como tal. Los síntomas van a variar de persona a persona e incluso en la misma persona a través del tiempo. Por eso es muy importante y como cada una de las enfermedades, individualizar al paciente, ¿verdad? En conjunto con la entrevista médica para aclararles todas sus dudas. No existe un cuadro clínico característico de la esclerosis múltiple. Puede iniciarse desde la infancia hasta la sexta década de la vida y sobre todo es más frecuente que comience alrededor de los 30 años de edad. O sea, es una enfermedad, desgraciadamente, del adulto joven, del adulto en edad productiva y que, pues, desgraciadamente es discapacitante y muchas veces eso conlleva a una invalidez temprana. Algo que es muy difícil abordar con el paciente cuando se le da el diagnóstico de esclerosis múltiple es el explicarle que la esclerosis múltiple dura toda la vida. Es una enfermedad que no tiene cura, o sea, que hasta ahorita solamente hay tratamientos que van a detener el llegar a una discapacidad temprana, pero la esclerosis múltiple dura toda la vida. Afecta a muchos sitios del sistema nervioso central, produciendo lesiones y cicatrices, que es lo que llamamos esclerosis, ¿verdad? Dentro del cerebro y de la médula espinal, que es donde está la sustancia blanca. Sin embargo, hay factores que permiten predecir su curso a largo plazo, es decir, muchas veces el paciente nos pregunta o la duda más inminente es decir, doctor, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir con esta enfermedad? ¿Tendré un deterioro pronto, un deterioro rápido, quedar en silla de ruedas? Y en realidad, aunque anteriormente les comentaba, no existe una manera predecible. Sí existen algunos síntomas que nos permiten a nosotros como médicos determinar o predecir que el curso o el pronóstico va a ser malo en el paciente. ¿Cuáles son estos? Pues los síntomas principalmente de esfínteres, tanto el esfínter vesical como el anal, la discapacidad temprana, los síntomas vesicales o intestinales al inicio, la recuperación incompleta del primer ataque, o sea, es decir, un primer evento que se recupere en forma incompleta, o sea, que no llegue el paciente a estar prácticamente como estaba anteriormente, o bien un intervalo corto entre el primero y el segundo brote, o más de dos brotes en un año. Eso también nos hablan de que el curso de la enfermedad, pues, o el pronóstico de la enfermedad va a ser mala. Asimismo, la acumulación temprana de discapacidad, es decir, el paciente que tras un brote u otro va teniendo discapacidad entre uno y otro cuadro, pues seguramente el pronóstico va a ser malo de la enfermedad. Sin embargo, hay otros hallazgos también, aparte de la clínica, que nos permiten a nosotros como médicos evaluar que el pronóstico va a ser malo. Entre ellos está las lesiones y la extensión de las lesiones en la resonancia magnética, la presencia de atrofia cerebral desde un inicio del diagnóstico, aquellas lesiones que realzan fuertemente con el gadolínio, algunos hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, principalmente la presencia de bandas oligoclonales, aunque esto lo vamos a describir un poquito más en el diagnóstico, o bien algunos otros hallazgos en el líquido que nos permiten decir que la enfermedad va a ser un poquito de progresión más lenta y que afortunadamente los podemos también nosotros encontrar. Vamos a irnos un poquito más despacio, describiendo qué es el sistema nervioso central. Primeramente, sabemos que está conformado tanto por el cerebro y la médula espinal, y que el cerebro, pues, es el centro de comando para el control de los movimientos musculares y es el que reúne o interpreta la información de los sentidos, que a su vez recibe el sistema nervioso periférico, que en este caso son los nervios, tanto sensitivos y motores. Entonces, ¿cuál es el papel de la mielina o por qué decimos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante? ¿Qué es la mielina? Bueno, en el cerebro y la médula espinal hay fibras o nuestras fibras nerviosas están envueltas por una capa aislante, que es la que ustedes ven en esta gráfica, ¿verdad? Que es una capa aislante externa que está constituida a base de proteínas y grasas,
y que es la que permite que haya impulsos y que viajen a altas velocidades. Incluso hay quienes se han atrevido a medirlos y hablan de una velocidad de 400 kilómetros por hora, y eso es lo que no solo protege, sino facilita la función de los impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué pasa con la mielina en los pacientes con esclerosis múltiple? Como ven en la gráfica, si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde el cerebro pues se interrumpen o se hacen cortos o incluso llegan a bloquearse, ¿verdad? Y esto es lo que pasa en las enfermedades desmielinizantes. Y en la esclerosis múltiple, como ven ustedes en las imágenes que les puse, esto ahí en la parte izquierda es la conducción normal de una fibra nerviosa bien mielinizada, y en la parte derecha pues una fibra nerviosa desmielinizada, que es lo que ocurre en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, si ven en las gráficas, ¿verdad? Pues el hecho o la aparición de los síntomas ocurre cuando una vez que existe esta desmielinización en los axones, los nervios quedan desnudos y no pueden conducirse eficientemente los impulsos eléctricos o no pueden transmitirse apropiadamente las señales dentro del sistema nervioso, como lo indica la imagen, ¿verdad? Entonces la conducción se hace más lenta o incluso se bloquea. Vamos a seguir hablando de qué es lo que pasa con la mielina en los pacientes con esclerosis múltiple. Cuando hay un paciente que tiene este padecimiento, hay inflamación y hay reparación, o sea, es decir, el paciente con esclerosis múltiple hay una etapa inicial donde lo que predomina es la inflamación dentro de la destrucción de la mielina, ¿verdad? Y obviamente sí, existen mecanismos de reparación, que hay remilinización, pero cuando esa inflamación cubre grandes regiones o incluso no llegan a poder repararse, ¿verdad? Pues quedan cicatrices, que es lo que nosotros conocemos como placas dentro de la resonancia magnética. Si este ciclo digamos, de inflamación y remilinización se repite, pues en la mayoría de las ocasiones no alcanza a restaurarse, y es cuando se ocasiona un daño permanente a esos nervios, y por lo tanto, pues el área del cerebro o la médula afectadas ya no van a tener esa función. Las personas con esclerosis múltiple, volvemos a repetirlo, hay una desmielinización, así como una remilinización, y va a depender de qué área del cerebro, de la médula espinal, se ve afectada para determinar los síntomas, que es lo que vamos a ver más adelante dentro de los signos y síntomas. Hablando un poquito de la historia de la esclerosis múltiple, los primeros casos se remontan incluso desde el siglo XIX. El primer caso se escribió, según la literatura, en 1838. Hay esta publicación de Bernard David del 2000, donde aparentemente desde este tiempo se sabía o se conocía la enfermedad. Sin embargo, el primer caso diagnosticado y que está, digamos, adjudicado es a partir de 1877 por el doctor Jean-Martin Charcot. Ahora, hablando de la epidemiología, vamos a ver que es una enfermedad, como ustedes lo pueden ver en el mapa, es una enfermedad menos frecuente en los países ecuatoriales, es más común conforme a la distancia del Ecuador en ambos hemisferios. Esto, digamos que lo podemos considerar como un poquito de teoría, porque realmente sabemos, por ejemplo, en nuestro estado, en el norte, ¿verdad?, hay muchísima incidencia de esclerosis múltiple. Sin embargo, también, por ejemplo, en el centro donde yo me formé, que es en la ciudad de Guadalajara, existen ahorita más, en un censo de pacientes, incluso más de 3,000 casos, ¿verdad? Entonces, en nuestro país no es fundamental que siga exclusivamente al norte, también al occidente. Entonces, ahí es donde se rompería un poquito la regla. Sin embargo, por definición, es más común a más distancia del Ecuador en ambos hemisferios. Actualmente se sabe que en el mundo existe aproximadamente 2 millones de personas entre edades de 17 y 65 años que tienen la enfermedad. Y hablando un poquito de estos países donde se tiene un poco más acerca de los estudios epidemiológicos,
En Estados Unidos se sabe que 191 enfermos por cada 100,000 personas padecen de esclerosis múltiple. En Europa varía un poquito, de 17 en el sur a 216 en el norte. En Asia, por ejemplo, es 0.8 y en nuestro México es de 12 por cada 100,000 habitantes. Esto lo pongo incluso entre paréntesis porque desgraciadamente en nuestro país existe un sesgo muy grande por la falta de acceso a la atención médica especializada y sobre todo a la falta de resonadores o de resonancias magnéticas en el sistema de salud. Y por eso muchas veces el paciente pues termina yendo con varios médicos y finalmente ya después de una larga travesía termina con el médico especialista, en este caso el neurólogo, que es el que finalmente hace el diagnóstico. Vamos a hablar de los tipos de esclerosis múltiple. Existen 5 o 6 tipos, dependiendo la bibliografía, bien determinados o que definen bien los tipos de esclerosis múltiple. El primero es el síndrome clínicamente aislado. Este es un cuadro inicial donde generalmente pues, la aparición es súbita en caso del signo o síntoma del paciente. Generalmente es un solo síntoma y habitualmente son trastornos visuales y que se recuperan totalmente después. Ese es el principal, digamos, síntoma en el síndrome clínicamente aislado, pero puede haber otros como son las mielitis transversas incompletas, los síndromes de tallo, de cerebelo, que muchas veces, pues, para nosotros incluso como médicos especialistas, pues es difícil determinar si va a ser o no va a ser en el tiempo una esclerosis múltiple. Sin embargo, y es muy importante recalcar que una vez que se presenta este síndrome, queda abierta la historia natural de la enfermedad, o sea, es decir, seguramente puede evolucionar a las siguientes modalidades que vamos a ver posteriormente. Y lo más importante y que hay que recalcar es que en este momento de la enfermedad, un tratamiento oportuno es de gran beneficio, de mayor beneficio para el paciente y obviamente para la evolución de su enfermedad. Sigamos con el segundo tipo de esclerosis múltiple, lo que se conoce como la esclerosis múltiple benigna. Es como lo ven ustedes en la gráfica que les proyecté ahí. Es un paciente que tiene una recaída inicial y después un ataque adicional, pero generalmente llegando a la basal hay una recuperación completa entre cada uno de estos episodios. Pueden pasar incluso hasta 20 años en que el paciente pueda llegar a tener una segunda recaída. Entonces, ¿por qué es importante, sobre todo, que uno se detenga y le explique al paciente que no necesariamente le va a ir mal, ¿verdad? Desde el primer diagnóstico, la primera entrevista que nosotros nos atrevemos a decir que el paciente va a tener esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque existe esta variante, este tipo, por así decirlo, de esclerosis múltiple benigna y que puede ser uno de ellos el paciente y que, pues afortunadamente, su evolución va a ser satisfactoria. El segundo tipo y más frecuente, ¿verdad?, es la esclerosis múltiple remitente recurrente. Es la forma más común, se ve incluso en el 80% de las personas, como ven ahí en la gráfica también que les proyecté, todo va en base a lo que es el tiempo y a la discapacidad de la enfermedad. Y pues afortunadamente en las fases tempranas pueden no haber síntomas o pueden estos ir dejando secuelas, pero por varios años. Y las lesiones inflamatorias en el sistema nervioso central ya se están produciendo, aunque el paciente de alguna manera llegue a sentirse pues prácticamente asintomático si remite el primero o los 1 o 2 recaídas que vaya teniendo. Los ataques son impredecibles y los síntomas pueden surgir en cualquier momento. Se pueden presentar súbitamente, síntomas nuevos o previamente conocidos, o sea, empeoramiento de los mismos, y que pueden durar generalmente pocos días o semanas y desaparecer de nuevo. Por eso muchas veces el paciente, bueno, se siente totalmente recuperado después de recibir el tratamiento para el brote. Pero entre las recaídas pareciera no haber progresión de la enfermedad. Tenemos el otro tipo, que es la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Son los pacientes que en ocasiones pasan del tipo de remitente recurrente desde 2 a 40 años y llegan a progresar a una esclerosis múltiple secundariamente progresiva.
Cuando el grado de discapacidad persiste y empeora entre brotes, o sea, entre uno y otro brotes, es cuando estamos ante la presencia de este tipo de la enfermedad, y generalmente puede seguir a la esclerosis múltiple remitente recurrente. Es la forma más avanzada de la esclerosis múltiple y desgraciadamente más del 50% de los pacientes con el tipo remitente recurrente lo pueden llegar a tener o pueden llegar a avanzar a este tipo. Después de periodos de recaídas y remisiones, se puede desarrollar una esclerosis múltiple secundaria progresiva, o sea, es decir, la progresión puede continuar con o sin recaídas ocasionales. El tercer tipo, hablando de los diversos tipos de la enfermedad, es la esclerosis múltiple primaria progresiva. Como ven en la gráfica, pues es un padecimiento en donde afortunadamente es poco frecuente, es el 10% de todas las personas con la enfermedad. Es una progresión constante, como ven ustedes ahí bien en el dibujo, es una progresión constante desde el inicio de la misma, y los síntomas empeoran progresivamente y la discapacidad se incrementa gradualmente, es decir, no llega a la basal como veíamos en las otras gráficas. No hay episodios tipo recaídas ni periodos de remisión, o sea, el paciente va quedando siempre con algún grado de discapacidad y solo puede haber mesetas ocasionales y mejorías temporales. Este tipo de esclerosis múltiple progresiva recidivante, hay incluso literaturas que no la describen, pero es muy importante hablar de ella porque es una forma típica que progresa desde el comienzo, y a diferencia de los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva, hay brotes agudos claros con o sin recuperación completa. Y los periodos entre brotes se caracterizan por una progresión continua, así como lo ven en la gráfica. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la esclerosis múltiple? Como les mencioné hace un momento, se le considera incluso la enfermedad de las 1000 caras, porque es una enfermedad que puede variar enormemente, polifacética, y bien lo ha descrito el doctor Víctor Rivera, puede haber incluso hasta 86 síntomas o más de la enfermedad, y es poco probable, por lo tanto, encontrar dos enfermos con un mismo patrón clínico, por tan variable que es. No hay una esclerosis múltiple típica, incluso hay casos en un 25% que pueden llegar a ser asintomáticos, hasta llegar a las formas más agresivas, como la variante Marburg, que son pacientes que desde un inicio, ¿verdad?, llegan a estar o necesitar estar hospitalizados. Es un padecimiento muy variable, no lleva un patrón fijo predecible durante su curso, y pues aquí a manera de caricatura un poquito para entendernos más en el lenguaje, pues bueno, el paciente puede empezar desde problemas de la vista, tanto como visión doble, movimientos incontrolados de los ojos, tipo brincos, ¿verdad? O problemas para hablar, como el sentir que hay un poquito el habla arrastrada o es farfullante. Ahí puede haber temblor en las manos, una debilidad extrema o cansancio anormal, conocido como fatiga, una parálisis parcial o completa de alguna parte del cuerpo, o la pérdida de la coordinación en los movimientos. Cada persona con esclerosis múltiple puede tener un grupo diferente de síntomas, y los cuales pueden variar incluso con el tiempo o de una ocasión a otra, y pueden cambiar en severidad y duración. Aquí es muy importante tenernos un poquito a describir o a explicarles qué es la aparición o qué se conoce como un brote o recaída o un ataque de la enfermedad, porque es el comportamiento de la misma. Un brote, como médicos nosotros lo adjudicamos y debemos explicarle al paciente que es la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento de algún síntoma previo que dure más de 24 horas de duración y se desarrolla en horas, ¿verdad? Progresa en días, sin fiebre. ¿Por qué es importante que tenga esta definición? Porque la fiebre sabemos que altera la conducción de la mielina, la conducción a través de las fibras nerviosas y de la mielina, y que eso nos puede llevar a nosotros determinarlo como un brote o un pseudobrote, porque es precisamente por la fiebre y no por un brote como tal que el paciente puede tener la sintomatología. Sin embargo, siempre hay que aclarar que hay factores incluso que, aunque no estén presentes o que llegan a estar presentes,
como son las infecciones, algunas vacunas, el estrés continuo o el periodo posparto pueden, o está científicamente documentado, que pueden provocar el incremento de los brotes. De los signos y síntomas más comunes de la esclerosis múltiple, tenemos lo que es la fatiga, la rigidez o endurecimiento de los músculos, los trastornos visuales, sobre todo los trastornos visuales llegan a ser hasta en un 50% de los casos el síntoma inicial, por eso muchas veces el paciente inicia su trayectoria con un oftalmólogo, ¿verdad? Y el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple lo van a tener en algún momento del curso de la enfermedad. Otro de los síntomas muy comunes, hasta en un 90%, son las sensaciones anormales, en este caso descritas por el paciente como hormigueos o sensación de picazón en alguna parte del cuerpo, en varias partes del cuerpo, el endurecimiento de los brazos y las piernas y el dolor. El dolor es un poquito característico porque puede ser un dolor que puede ir y venir, paroxístico le llamamos, un dolor tipo eléctrico en algunas partes del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, al flexionar el cuello, el paciente siente como una descarga eléctrica al flexionar el cuello, que nosotros lo conocemos como el síndrome de Lerner. Otro de los síntomas comunes, pues la debilidad en alguna parte del cuerpo, en la mitad del cuerpo, ¿verdad? O en las piernas, pérdida del equilibrio y la coordinación, los problemas de la vejiga y del intestino, los problemas emocionales, y esto es muy importante detenernos un poquito porque la depresión incluso se describe como presente en un 75% de los pacientes con esclerosis múltiple, así como los estados contrarios, ¿verdad? Como es la euforia, la ansiedad y la sintomatología de carácter sexual. Hasta hace reciente, las últimas revisiones acerca de la enfermedad han hecho más énfasis acerca de las fallas en la memoria. Es un problema que uno a veces como neurólogo al inicio del diagnóstico no nos detenemos a hacer énfasis en estos síntomas, pero el paciente definitivamente desde que puede empezar con la enfermedad no nos puede definir si nosotros somos directos en el interrogatorio, alteración en la concentración, lentitud para hablar. Muchas veces el paciente llega a tener ataques de pánico, de psicosis, de hipomanía, y pues sobre todo esto es responsabilidad sobre todo del médico de investigarlo, ¿verdad? Y les comentaba que es muy reciente este hallazgo porque hemos visto aún en casos de reciente inicio, cómo el deterioro tanto de la atención como la concentración y la memoria puede estar desde el inicio de la enfermedad en los pacientes. Los síntomas, como comentamos anteriormente, pues van a depender del área del sistema nervioso central que haya sido dañada por la actividad de la esclerosis múltiple. Las personas afectadas varían de aquellas que han tenido solo un ataque, por ejemplo, menor, ¿verdad? O visión borrosa, hasta los síntomas más pronunciados o múltiples. Y generalmente los síntomas pueden mejorar en el lapso de pocos días o semanas, llegando incluso a una recuperación parcial o completa, incluso con o sin tratamiento. Puede haber síntomas combinados, aislados hasta en un 14% de los pacientes, y generalmente, y nosotros podemos determinarlo, que el paciente puede tener, aunque no está nada descrito, un buen pronóstico, es aquel paciente joven, sobre todo mujer, que inicia con un tipo de remitente recurrente o síntomas sensitivos, una neuritis óptica al inicio. Generalmente ese tipo de pacientes nosotros como médicos sabemos que su pronóstico puede ser bueno. Entrando a lo que son los factores causantes, como dijimos desde un inicio, no existe una causa bien determinada, sino teorías. Se desconoce el origen o la causa de esta enfermedad, y de ahí que en parte el esfuerzo por el área científica, ¿verdad? de avanzar en los tratamientos y sobre todo pues ahorita no tener uno curativo. Pues, dentro de los factores causantes, la teoría más fuerte es la respuesta normal del sistema inmunológico hacia el propio organismo, por eso la consideramos como una enfermedad autoinmune. Y pues en términos prácticos o para que ustedes lo entiendan un poquito mejor,
¿Qué quiere decir? Pues que los buenos se convierten en malos, ¿verdad? Generalmente nuestro sistema inmune nos protege atacando, por ejemplo, a los procesos infecciosos de todo tipo o atacando los gérmenes extraños, como ya sean bacterias, virus, parásitos o hongos. ¿Y qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Pues que las células blancas de la sangre que sirven como soldados o que son los que salen como soldados en nuestro sistema inmunológico, hay esas defensas contra los intrusos extraños, muchas veces pues se equivocan, ¿verdad? O atacan, como dice el término autoinmune, a uno mismo, ¿verdad? Y esas células normales de nuestro cuerpo pues se equivocan y por equivocación dañan a nuestros propios tejidos y los consideran como intrusos o como extraños. Y aquí, bueno, desde el punto de vista de fisiopatología, las células T, que son un tipo de células blancas muy conocidas quizá en términos médicos, por razones desconocidas toman como blanco nuestras propias células nerviosas y por eso la esclerosis múltiple la consideramos como una enfermedad autoinmune. La otra teoría fuerte en cuestión de la causa de la esclerosis múltiple es la teoría genética. Algunas personas parecen ser más susceptibles a la esclerosis múltiple por su predisposición genética y lo más probable es que la enfermedad en sí misma no sea hereditaria, sino que la predisposición se encuentra en algunos genes. Por eso, en esta asociación genealógica nos puede llegar a determinar o nos puede decir que la composición genética hace que algunas personas sean más susceptibles a la esclerosis múltiple que otras, pero no es tan sencillo y por eso no podemos definirlo como una sola teoría, porque no es tan sencillo que un único gen sea el que provoque la enfermedad. Incluso el riesgo para los hijos de una persona con esclerosis múltiple de tener también la enfermedad solo se incrementa ligeramente en comparación con la población general. Y yo sé que aquí para todos ustedes es de gran interés el saber si el tener la enfermedad hace propicio a alguno de sus familiares a llegarla a tener. Y por eso quise desglosarles un poquito lo que la literatura describe, ¿verdad? Sobre todo si tenemos un familiar de primer grado, pues hay una posibilidad de un 3%, o sea, un familiar con esclerosis múltiple de tenerla, y a diferencia de la población general, que es de 0.2%. Si solo uno de los padres tiene esclerosis múltiple, el riesgo es muy bajo, pero si ambos padres tienen esclerosis múltiple, el riesgo llega a ser hasta en un 30%. Dentro de esta teoría de genética, lo más fuerte o lo que se ha conocido más es acerca de los gemelos monocigóticos, donde sí, ahí sí el riesgo es del 26.7% y en los disigóticos de 3.5%. Dentro de los factores causantes, pues tenemos al género. Es una enfermedad que desafortunadamente nos afecta más a las mujeres, o sea, 2 veces más que los hombres, y esta diferencia aumenta al doble durante la pubertad, o sea, entre las 13 a 15 años, y es donde en algunas teorías se describe el efecto o el papel de las hormonas sexuales. Sin embargo, bueno, es más común en las mujeres, pero los hombres llevan peor pronóstico y más, sobre todo si es de inicio tardío cuando inician con la enfermedad. Otra teoría es la de los factores ambientales. Se conoce que hay varios virus que se asocian a ser posibles causantes de la enfermedad. Sobre el que más relevancia tiene es el virus llamado Epstein-Barr. Y la mayoría de las personas que contraen una infección por virus del Epstein-Barr, a pesar de que siguen sanas, más del 99% de las personas con esclerosis múltiple se han infectado con este virus en algún momento y se han detectado el virus de Epstein-Barr en las lesiones de esclerosis múltiple en el sistema nervioso central. Por eso se considera como un factor ambiental asociado o probable causante. Dentro de los factores causantes también tendríamos que hablar de la edad, porque la esclerosis múltiple típicamente es una enfermedad del adulto joven, entre las edades de los 20 a 40 años es donde más se presenta y el promedio de inicio es a los 30 años, por eso hay de la importancia de que desgraciadamente es una enfermedad del adulto joven,
discapacitante y que pues está sobre todo presente en las etapas productivas del paciente. El efecto geográfico también, si ven este mapita que les puse a un lado, es para hablarles acerca de cuáles son los países que tienen una alta prevalencia, sabiendo que la esclerosis múltiple afecta a más de 400,000 personas en Norteamérica, 500,000 individuos en Europa y 2.5 millones en todo el mundo, pues su frecuencia difiere en varias regiones en el mundo. Se da más en áreas desarrolladas económicamente, o sea, de hecho hay estudios donde aparentemente está bien establecido que se ve poco en regiones, digamos, un poco más subdesarrolladas o más pobres. Y en términos generales, cuanto más lejos está del Ecuador, mayor va a ser el riesgo de desarrollar la enfermedad. De ahí que últimamente ha tenido mucho auge, ¿verdad? Los estudios médicos, científicos, que acerca de los niveles bajos de vitamina D, con el desarrollo de la esclerosis múltiple, y que vamos a comentar más adelante. El riesgo hereditario, bueno, pues los padres, hermanos, hermanas e hijos de personas con esclerosis múltiple tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. Hay un estudio canadiense donde se investigaron más o menos 16,000 casos y en donde se vio este número, donde la posibilidad de madre a hija se vio en 254 casos, de madre a hijo de 113, de padre a hija 104, de padre a hijo 35, y como les comenté anteriormente, el 95 a 97% de los hijos afortunadamente son normales, así que por esa parte podemos estar un poquito con menos angustia si padecemos la enfermedad. Cuando dichos individuos, ¿verdad?, se encuentran con factores que favorecen, por así decir, tanto ambientales específicos aún desconocidos, se puede desencadenar la esclerosis múltiple, teniendo en cuenta pues que en una parte es su genética, la otra cuestión ambiental, porque hay diferencias de susceptibilidad entre las diferentes razas. Incluso los europeos del norte, por ejemplo, se ven más afectados con más frecuencia que las personas de color en África, pero menos que la de los hombres caucásicos en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Bueno, aquí creo que como pacientes, como médicos, aquí es donde nos ponemos o nos caemos en un parteaguas, ¿no? El antes y después de recibir la noticia de que soy portador de esclerosis múltiple, perdón. El diagnóstico es clínico, es en base al interrogatorio, en base a los antecedentes, obvio si influye la historia familiar, pero sobre todo también la exploración física, y es por eso que es un padecimiento que definitivamente tiene que ser diagnosticado por un médico especialista, en este caso el neurólogo, para definir ya como tal el diagnóstico, porque el paciente se llena de muchas emociones, ¿no? Desde el miedo, desde la culpa, la tristeza, la confusión. Y uno como médico, pues el apoyo que puede brindarles al inicio, ¿verdad?, es esclarecerles bien acerca de la enfermedad, el pronóstico, el saber que pues no todo está perdido al recibir la noticia de que son portadores de esclerosis múltiple, y que juntos podemos empezar a iniciar en este camino largo, porque es para toda la vida, y irles disminuyendo un poquito todos estos sentimientos que de primera instancia fluyen cuando uno les dice que tienen esclerosis múltiple. Dentro del diagnóstico, bueno, yéndonos ya a la parte médica, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, pero tenemos baterías sumamente importantes y de gran relevancia que nos ayudan a apoyar el diagnóstico, como es la resonancia magnética, de las cuales tienen ustedes ahí una imagen con las típicas lesiones de la sustancia blanca, desminimizantes en sustancia blanca. Hay otros estudios como los potenciales evocados visuales, los somatosensoriales, auditivos, que también nos ayudan. Y el análisis de líquido cefalorraquídeo, ya ahorita no lo consideramos tan esencial, por eso algunos de ustedes quizá no les hayan practicado lo que es función lumbar, porque ya con los últimos criterios médicos o científicos
nos da una alta posibilidad de que sea la enfermedad, y sobre todo también nos ayuda a nosotros saber si puede ser no esclerosis múltiple, porque sobre todo vamos a ver que la esclerosis múltiple puede confundirse con varias entidades, ¿verdad? Y es ahí donde, pues, obviamente, el conocimiento del médico y la experiencia tiene que ser efectiva para nosotros estar ante el paciente y diagnosticarlo con una esclerosis múltiple ya definida. Dentro de estos hallazgos, por ejemplo, si encontramos la IgG aumentada sin las bandas oligoclonales, nos deben de hacer pensar en otra enfermedad, o bien si hay bandas oligoclonales presentes, no necesariamente son específicas, o sea, se pueden encontrar en otras enfermedades, pero sí sabemos que más de 2 bandas oligoclonales en el líquido y que obviamente no están en suero, y que obviamente las podemos ver a pesar de que el paciente se le haya dado tratamiento, bueno, pues sí nos determinan que seguramente es una esclerosis múltiple. ¿Qué pasa o por qué a veces se retrasa el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bueno, definitivamente en nuestro país el sesgo más grande pues es la atención inmediata al médico especialista. Muchas veces ya el paciente llega con nosotros después de haber recorrido un sinfín de médicos, desde el médico de primer contacto, el médico general, el médico ortopedista, el oftalmólogo, varias especialidades médicas, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues alguien por ahí les comenta que vayan a ver al neurólogo, y es cuando ya pasado el tiempo, llegan con nosotros y pues ya con todos los signos y síntomas por más que definidos, ¿verdad? Ese sería un sesgo por el que muchas veces se retrasa el diagnóstico, o muchas veces también porque el médico piensa en otra enfermedad, y son estudios que muchas veces tardan en darnos los resultados, y pues bueno, hasta que los tenemos todos sobre la mesa, podemos nosotros determinar que es o no la enfermedad. Y sobre todo, pues en nuestro país, que sigue siendo desgraciadamente un país en el que no tenemos acceso a la resonancia magnética en las instituciones públicas, sobre todo de segundo nivel, retarda muchas veces el diagnóstico porque el estudio es costoso, ¿verdad? Y no todas las personas pueden hacerse de primera instancia su resonancia magnética. Hablando del tratamiento y retomando el que no existe un tratamiento curativo, y me gustaría hacer énfasis en esto, no para provocar más angustia, no, sino para que quede bien establecido que el tratamiento nos ayuda para disminuir el número de recaídas y disminuir la severidad de las mismas, y con esto ayudar a que el paciente tarde más tiempo en llegar a un estado de una real discapacidad. Entonces, no es que los asuste al decir que no hay tratamiento curativo, sino que al ponerse ustedes en manos de un especialista, en este caso el neurólogo, les va a ayudar a que este tratamiento disminuya el número de recaídas y sobre todo disminuya el tiempo y la severidad de las mismas, y nos lleve a un mayor grado de discapacidad. Retomando o desglosando el tratamiento de esta enfermedad, vamos a hablar desde las medidas generales, desde lo que podemos hacer por nuestra propia voluntad, hasta ver cómo se trata, obviamente, un brote de la enfermedad, qué tratamientos sintomáticos para los más comunes hay. Hablaremos un poquito de los tratamientos modificadores de la enfermedad, porque pues son medicamentos que quizá en ustedes necesiten más explicación por cada uno de sus médicos, y de los tratamientos alternativos que seguramente muchos de ustedes han buscado en esa esperanza de encontrar una cura para la enfermedad, y que podemos hablar un poquito de los más comunes. Dentro de las medidas generales es muy importante, como en todo padecimiento, pero sobre todo en la esclerosis múltiple, que es lo que estamos hablando, es llevar una vida sana, ¿verdad? Yo siempre les comento a los pacientes que la persona con esclerosis múltiple, para empezar, tiene que aceptar la enfermedad y tiene que a la vez olvidar que la tiene. O sea, es decir, no dejar que la enfermedad le gane. ¿Por qué?
porque si una vez que yo recibo el diagnóstico de esclerosis múltiple, mi impacto emocional es mayor que mi capacidad de aceptación, la enfermedad, no sabemos por qué, tiene un comportamiento más agresivo. Entonces, la primera indicación o medida general es aceptar, pero a la vez no dejarse vencer por el diagnóstico. Dentro del tratamiento ya bien establecido, bueno, pues está la alimentación, como en muchas otras enfermedades. Está recomendada en la esclerosis múltiple lo que es la dieta mediterránea, sobre todo rica en lo que es los alimentos ricos en omega 3, lo que es el pescado, el salmón, obviamente los frutos rojos, las leguminosas, evitando sobre todo los azúcares, ¿verdad? Aumentando más la cantidad de frutas, verduras, incluso los suplementos que vamos a hablar específicamente de la vitamina D más adelante, el llevar una vida sana, no sé, de los ejercicios que muchas veces el paciente es la pregunta de toda la consulta, ¿qué ejercicio puedo llegar a hacer? Bueno, pues están recomendados sobre todo los ejercicios que lleven a tener un poquito mejor tono en los músculos, una mejor estado emocional, como es el yoga, como es la natación, como es la bicicleta fija, y evitar aquellos, pues obviamente extremos o que lleven al organismo a tener un exceso de calor, por todo lo que ya comentamos que incluye el calor sobre la mielina y que pudiera llevar a cabo la presencia de algún pseudobrote. Entonces, la natación, la yoga, la alimentación sana, es dentro de las medidas generales que todo paciente con la enfermedad puede empezar a hacer. Hay un artículo de Askerio y colaboradores donde se estudiaron 465 pacientes con esclerosis múltiple temprana, se llevó a cabo la vigilancia en 5 años, determinándole los niveles séricos de vitaminas D cada 6 meses, y los hallazgos que se encontraron pues fueron muy relevantes. Se encontró que aquellos pacientes con niveles mayores a 50 nanomoles sobre litro de vitamina D tenían menos lesiones activas en la resonancia magnética, y obviamente esto a lo largo hacía ver que el paciente tenía menos puntaje en las escalas de discapacidad y menor pérdida de volumen cerebral o atrofia cerebral que aquellos que tenían un nivel menor de 30 nimoles por litro. Entonces, de ahí empezaron a hacerse las consideraciones de que aquellos pacientes que tengan un déficit de vitamina D, pues hay que ayudarlos con suplemento o darles la cantidad de vitamina D de 800 aminounidades al día para mejorar o disminuir esta posibilidad de empeoramiento. Lo que está evitado o que se tiene que evitar completamente, ¿verdad? Así como lo permitido, pues es esto que les muestro en la gráfica, ¿verdad? Se ha visto en los estudios que el fumar, que el comer comidas chatarras o altas en grasas, obviamente el exponerse a mucho calor, sobre todo en lugares donde el calor pues llega arriba de los 40 grados, ¿verdad? Como en nuestra ciudad. Y el estrés son lo que se tiene que evitar como medida general, ¿verdad? El estrés, acuérdense que lleva a una disminución en nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y eso, pues bueno, sí está escrito que pudiera provocar un aumento en la presencia de los brotes. El tratamiento de la recaída o del brote, ¿verdad? Bueno, ya algunos de ustedes seguramente han estado bajo la aplicación de lo que conocen como bolos de metilprednisolona, que es un tratamiento, digamos, que se aplica de manera ambulatoria en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la administración puede hacerse en 3 horas, cada 24 horas por 3 a 5 días, esto dependiendo lo que decida su médico, de acuerdo a la intensidad del brote. Hay pacientes que obviamente no toleran los bolos de metilprednisolona, y aunque en la literatura no está bien documentado o no está bien aceptado el uso de la inmunoglobulina, en la práctica sí lo hacemos, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que no toleran los bolos de metilprednisolona por diferentes situaciones, ¿verdad? O incluso durante el embarazo, donde muchas veces es situación de riesgo manejar la cortisona.
No está indicado para el tratamiento de la recaída ni la aspirina, ni el ibuprofeno, ni el diclofenaco, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Porque, bueno, no se ha visto que te den algún beneficio. Dentro del tratamiento sintomático, bueno, dependiendo del síntoma, ¿verdad? Pues tenemos muchos medicamentos de los que podemos hacer uso, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, si hay fatiga, tenemos medicamentos que les podemos otorgar para mejorar ese síntoma. Si hay depresión, pues sobre todo la terapia psicológica, los grupos de apoyo, iniciarle el antidepresivo, que repito, el tratamiento es individual de cada paciente y de acuerdo a lo que tanto el paciente como el médico decidan en la entrevista. Para el dolor, pues tenemos varios medicamentos para el dolor de tipo neuropático, como es la carbamazepina, la amitriptilina, que son los que más efectos benéficos nos dan, pero también hay que valorar la edad del paciente y los efectos secundarios, porque tienden a dar pues, muchas veces mareo, sueño, etcétera. La espasticidad o el endurecimiento de los músculos lo podemos manejar bien con medicamentos tipos relajantes musculares, digamos, potentes, como lo que es el baclofeno, la tizanidina. En muchas ocasiones hay que aplicar las inyecciones de toxina botulínica o otro tipo de relajantes como son las benzodiazepinas. Para el temblor, la verdad, no es un síntoma, un signo que responde poco a los fármacos. Por eso muchas veces el que el paciente debute con un síndrome cerebeloso o cuando el temblor es muy, muy intenso, ¿verdad? Sabemos que va a ser difícil controlar este síntoma. Entonces nos apoyamos más en las terapias de rehabilitación, aunque obviamente hay medicamentos bien estudiados para ello, pero en la práctica vemos poca respuesta. Igual en la incontinencia urinaria tenemos medicamentos, a veces tenemos que someter al paciente a cirugías como los cateterismos intermitentes porque es muy frecuente que ya esa vejiga pues no se vacíe y se tiene que acudir de forma adecuada y se tenga que acudir a alguna terapia quirúrgica. Y los antibióticos, porque generalmente pues los pacientes con alguna alteración a nivel vesical, pues es muy común que hagan focos infecciosos urinarios y de ahí venga muchas veces las situaciones de los brotes. Cabe mencionar que dentro del tratamiento sintomático muchas veces pues no solo el neurólogo entra en la atención del paciente, sino que debe de ser un equipo multidisciplinario donde nos apoyamos tanto con el psicólogo, muchas veces con el psiquiatra, o con el urólogo, con el rehabilitador. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente con esclerosis múltiple pues requiere de todas esas especialidades. Dentro de los tratamientos, digamos, para la enfermedad, no curativos, pero sí que modifican la enfermedad, pues bueno, ya muchos de ustedes seguramente se van a ver familiarizados con los nombres, ¿verdad? Tenemos medicamentos de primera línea, como lo son el interferón, el acetato de glatiramero, Copaxone, y que afortunadamente cada vez hemos tenido más acceso a medicamentos de segunda línea, sobre todo los anticuerpos monoclonales, como el natalizumab, el rituximab, el ocrelizumab, y que vinieron a hacer una gran ayuda, sobre todo en aquellos pacientes donde tenían una importante carga lesional, tanto en la resonancia o un grado mayor o progresivo de la discapacidad, y pues que de alguna manera ya los de primera línea no tenían esa función. Todo esto, repito, hay que valorarlo, hay que discutirlo con su médico para ver cuál es el apropiado para cada uno de ustedes en relación a lo que es riesgo-beneficio, ¿verdad? Y sobre todo, o últimamente, los recientemente incorporados orales, ¿verdad? Ya afortunadamente ya pasamos a esta otra etapa donde no necesariamente el paciente con esclerosis múltiple tiene que inyectarse diariamente o cada tercer día, sino que ya hay tratamientos orales, pero que de igual manera pues no son inofensivos y se tienen que explicar tanto el riesgo-beneficio con cada uno de ustedes y con su médico. Llegamos al tratamiento alternativo. Yo sé que hay muchos de ustedes en busca de esa esperanza por mejorar o por curar la enfermedad han acudido a ella, ¿verdad? Y yo, en mi opinión, nunca lo prohíbo, sin embargo,
trato de explicarles el por qué sí, el por qué no, hay que llevarlos. Y sobre todo, bueno, pues si se maneja en forma conjunta, o sea, es decir, sin suspender el tratamiento que uno como médico les establece, no hay de todo una contraindicación. Dentro de los más conocidos, pues está la acupuntura, sobre todo para mejorar las situaciones de dolor, de espasticidad, las aromaterapias como parte de los síntomas de ansiedad, el cannabis, es muy conocido, últimamente muy usado para muchos padecimientos, ¿verdad? No nada más para esclerosis múltiple, porque ayuda a la espasticidad, obviamente a la ansiedad, a los trastornos del sueño, ¿verdad? Y hay pacientes que en definitiva, pues bueno, lo usan y ven cierta mejoría. Igual las situaciones de masajes o quiroprácticos, los suplementos, las herbolarias, la homeopatía, pero sí quiero dejar claro que, bueno, todo esto tiene que estar descrito o confesado en la consulta médica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno como médico tiene que enterarse y saber qué puede estar determinando la buena o mala evolución de la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, el veneno de abeja, yo sé que muchos de ustedes han estado, les han contado, ¿verdad? El uso, y que sí, fue en un tiempo muy conocido el someterse a esta picadura del veneno de abeja para de alguna manera estimular al sistema inmunológico y favorecer a que esa respuesta autoinmune disminuyera. Quiero decirles que sí estuvo en mucho tiempo documentado el uso, pero también vimos algunos casos, sobre todo de enfermedad hepática que provocaba el veneno de abeja, y había pacientes con esclerosis múltiple que definitivamente llegaban con daño hepático, ¿verdad? Y la causa pues era el someterse a este tipo de sustancias, ¿verdad? Los masajes, obviamente, la meditación, la reflexología, el tai chi, la yoga, ¿verdad? Pues son técnicas que indudablemente pues no están contraindicadas, ¿verdad? Se pueden llevar a cabo junto con el tratamiento porque al contrario, pues ayudan a que el paciente acepte, se relaje y lleve pues una vida lo más estable o tanto emocional como físicamente. Para terminar, y las conclusiones, y me gustaría que se las llevaran a casa, ¿verdad? Es que en el mundo hay aproximadamente 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple, o sea, es decir, es una enfermedad que existe en todo el mundo. Es una enfermedad, desgraciadamente, del adulto joven que lo discapacita, es decir, si no se atiende a tiempo, si no se atiende de forma adecuada, ¿verdad? Es verdad que puede llegar a dejarles secuelas muy importantes y una vida con discapacidad. La resonancia magnética es indispensable para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Desgraciadamente, nuestro medio todavía está limitada. No existe un tratamiento curativo, solo existe un tratamiento para disminuir la intensidad y la frecuencia de la enfermedad. No existe una causa definida, solo las teorías que comentamos, ¿verdad? Tanto genéticas como ambientales. Es una enfermedad multifacética, de ahí el nombre que les comento de la enfermedad de las 1000 caras. El diagnóstico es clínico y por resonancia, de ahí hacer énfasis, ¿verdad?, de que sea un especialista el que tenga el contacto con este paciente para obviamente su tratamiento adecuado, su seguimiento y su adecuado pronóstico. Es más frecuente en las mujeres, pero es peor pronóstico en los hombres, ya nos tocaba algo. Existen muchos ensayos clínicos, afortunadamente ahorita, y es una de las enfermedades neurológicas con más estudios, más avances, ¿verdad? Sobre todo ahorita en los fármacos neuroprotectores y neuroreparadores para tratar de reparar esas áreas que desafortunadamente quedan dañadas con la desmelinización. Estas son algunas de las referencias científicas en donde apoyé mi plática. Y pues gracias por su atención y espero que no muchos acaben como la imagen que está en pantalla. Muchísimas gracias, doctora. Estamos listos para las preguntas. Si gustan mandar sus preguntas por medio de Facebook.
Esperamos un momento para que... ya teníamos una doctora, de hecho. Dice, parestesias, neuropatías y neuralgias, la inflamación, así como el mareo, vértigo y desequilibrio, ¿lo trata solo el neurólogo o qué otras especialidades pueden apoyar? Bueno, definitivamente, muchas veces, como les comentaba, el paciente inicia con alguna, dependiendo del síntoma cardinal o intenso, ¿verdad? Inician con otro tipo de colegas. En este caso, por ejemplo, el vértigo, pues muchas veces la primera atención es por parte del otorrino, ¿verdad? Las disestesias, los hormigueos, muchas veces el primero que está enfrente del caso es los médicos incluso ortopedistas, ¿verdad? O los médicos internistas, pero uno de los definiciones de la enfermedad es que muchas veces son varios síntomas que no entran dentro de un solo grupo, pues, de padecimiento, o de padecimiento o de afectación dentro del mismo paciente, ¿verdad? Entonces, es cuando hay varios síntomas o varios síntomas, siempre nos tiene que iniciar con la inquietud de que sea alguien que aborde todos estos síntomas en conjunto, como en este caso, pues es el neurólogo. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿El uso del CBD está contraindicado? Es parte de las terapias alternativas que comentamos, ¿verdad? Y que hay muchos artículos, incluso descripciones de este tipo pues, de sustancia, en donde ayudan básicamente a la espasticidad, a la ansiedad. No se contraindica, pero no es un tratamiento, digamos, establecido para la enfermedad. Okay, muy bien. Creo que por el momento han sido todas las preguntas, no me han llegado más. Ya me llegó otra. ¿En qué país se está investigando los neuroprotectores y si existe ya alguno en el mercado? Bueno, sobre todo son estudios o ensayos en vía de inicio, ¿no? O sea, sobre todo son en países europeos, sobre todo son en países de tercer mundo, por así decirlo, pero hasta ahorita no hay ninguno que en nuestro país esté llevándose a cabo o se esté corriendo, como decimos nosotros. Sin embargo, pues bueno, dentro de nuestro quehacer diario de estar documentándonos acerca de los avances de la enfermedad, sabemos que sí existen y que sobre todo son en países desarrollados y que seguramente pues en un futuro no muy lejano podríamos tener a nuestro alcance, aunque en realidad son medicamentos en la esclerosis múltiple tan especiales, tan difíciles de someter a cualquier cantidad de pacientes que tardan, ¿verdad?, en establecerse como tratamientos ya para la enfermedad. Ok, muy bien. Nos preguntan, ¿qué puedo hacer si soy alérgica al contraste? Al parecer ella tiene ya 8 años diagnosticada. En realidad, el medio de contraste que se utiliza en este caso, la resonancia magnética, que es el gadolinio, no es alergénico, o sea, no es como el medio de contraste común que se utiliza en otros estudios radiográficos, ¿verdad? En este caso, tomografías, ultrasonidos, etcétera, ¿verdad? El gadolinio no tiene una reacción tan alérgica, ¿verdad? Y sobre todo, pues bueno, sí es importante cuando hay un brote, sobre todo pedir el estudio con gadolinio. Entonces, sí es relevante el que nosotros lo solicitemos, no nada más simple, sino con gadolinio, porque eso nos permite ver si hay actividad de la enfermedad. Muy bien. La otra pregunta, doctora, dice, si soy reciente diagnosticada y padezco obesidad, ¿puedo bajar con la dieta mediterránea? Que obviamente sí sería parte de la indicación, ¿no? O sea, al llevar una dieta saludable, como lo indicamos, ¿verdad? No es el tratamiento, ¿verdad? Tiene que estar, digamos, agregado al tratamiento que su médico le ofrezca, ¿verdad? Pero en definitiva, pues con la dieta mediterránea, hablando de ser en sí o para todos buena, ¿verdad? Por mejorar la salud,
sí la puede llevar a cabo y seguramente va a bajar de peso, pero eso no quiere decir que mejore pues el pronóstico, la evolución de su esclerosis, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Por el momento ya no nos han llegado más preguntas. Esperemos unos segundos a ver si no llega alguna otra. Porque así nos pasa, de repente ya nos vamos a despedir y luego llegan bastantes preguntas. Bueno, doctora, creo que ya estaremos finalizando entonces, no recibimos más preguntas. No sé si gustaría compartirnos su información para si hay algunos interesados que quieran contactar en sus servicios. Claro que sí, pues bueno, yo trabajo en Hospital Ángeles, estoy como neuróloga ahorita en el Hospital Ángeles, trabajo también en la institución, nada más que ahorita estoy en un área administrativa, sin embargo, pues bueno, sigo viendo este tipo de pacientes, ¿verdad? Y pues bueno, cualquier situación me la pueden hacer llegar a mi correo, es marielaneuro@hotmail.com, cualquier duda o comentario que ustedes tengan o que yo les pueda ayudar o apoyar acerca de la enfermedad, pues con gusto lo hago. Ok, muchísimas gracias, doctora. De parte de Fabiola y de todos los que organizamos, le agradecemos mucho su participación y sobre todo esta información tan importante que nos ha compartido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nada, doctora. Y pues agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo en el vivo de hoy. Recuerden que el día de mañana continuaremos con más serie de entrevistas con doctores sobre estas enfermedades relacionadas con enfermedades autoinmunes. Muchísimas gracias y hasta luego.